Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar sobre una de las cosas más importantes, yo creo que incluso la más importante de todas a la hora de ser analistas individuales, ¿vale? Es una cosa que es súper importante si eres entrenador, también te diría, si eres analista grupal, si eres ojeador, pero si eres analista individual es una cosa que es totalmente clave, ¿vale? Podemos también hablar de si es clave en la parte de entrenador o de analista grupal, ahí sería un poco diferente, lo vamos a comentar, pero en el caso del análisis individual, la forma en la que yo hago este truco, entre comillas, es la más interesante, ¿vale? Y la más importante. Entonces, antes de nada, por si no me conoces, mi nombre es Raúl Martínez, soy analista de rendimiento individual, trabajo con futbolistas desde todas las categorías de fútbol 11, desde infantiles hasta jugadores de primera división y trabajo con ellos en su mejora técnico-táctica, ¿vale? Entonces, vamos ya directamente con el vídeo de hoy, que es la base de datos, ¿vale? ¿Qué es una base de datos? Básicamente, una base de datos es la mejor herramienta que puedes tener como analista individual. No hay una herramienta más potente que esta, es lo que más te va a ayudar, es lo que más va a ayudar a tus jugadores y al final es básicamente la pieza clave en la mejora del futbolista, ¿vale? ¿A qué le llamo yo base de datos? Básicamente a una biblioteca, ¿vale? Una biblioteca. Al final tenemos que tener la base de datos o la biblioteca como un recurso, ¿no? Como una biblioteca de libros donde tú necesitas aprender sobre una cosa en concreto, tienes que ir a buscarla y tienes que encontrarla, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con la biblioteca? ¿Qué es lo que yo tengo dentro de esta base de datos o biblioteca? Básicamente tengo clips de vídeo de todas las posiciones. Vamos a ponerlo mejor como clips de vídeo, realmente clips de vídeo de comportamientos individuales, vamos a ponerlo. De comportamientos individuales. Vale, ¿por qué es tan importante esto? Básicamente cuando estamos trabajando con un futbolista, los que hayáis estado dentro del mundo del fútbol, ya sea como entrenadores, como analistas, da igual, como preparadores físicos, como analistas individuales, sabéis al 100% que cuando a un futbolista le mostráis en vídeo una imagen, se le va a quedar mucho más fácil que si se la decís boca a boca, por así decirlo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en neuro y vamos a poner que el vídeo vale más que 1000 palabras, ¿vale? El típico refrán. Pero es que es la realidad totalmente, ¿vale? Es decir, un vídeo vale más que 1000 palabras. Entonces, es súper importante tener una buena base de datos bien montada, una buena biblioteca, donde nosotros, cuando queramos corregirle algo a un futbolista o cuando queramos enseñarle una acción que puede hacer para mejorar, que podamos hacerlo con un vídeo. Es decir, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de un control con la pierna alejada, ¿no? Tenemos un centrocampista que a lo mejor le está costando mucho girar el juego de un lado a otro. ¿Por qué le está costando mucho? Porque al final a lo mejor es un jugador que es más destructivo, que no tiene tanta claridad con balón, que no es tan técnico. Bueno, pues dentro de decirle nosotros que puede llegar a hacer este tipo de controles para que le sea más sencillo girar el cuerpo y llevar el balón al otro lado, tenemos que enseñarle un vídeo. Es decir, tenemos que darle esa facilidad de que él lo pueda ver con los propios ojos para que pueda luego ponerlo en práctica. ¿Vale? Entonces, ¿cómo organizamos nosotros nuestra biblioteca? ¿Cómo lo organizo yo personalmente? Básicamente lo que hacemos es dividirla por posiciones, ¿vale? Nosotros trabajamos con porteros, laterales, centrales, pivotes, ¿vale? O centrocampistas defensivos, interiores o centrocampistas más bien ofensivos, extremos y delanteros, ¿vale? Trabajamos con estas 7 posiciones, básicamente. ¿Por qué con estas posiciones? Bueno, básicamente porque al final trabajamos con un sistema que viene siendo el 4-3-3 típico, ¿vale? Que realmente puede servir para cualquier sistema, estas posiciones, porque al final las únicas posiciones que podríamos llegar a incluir que no tenemos serían las del carrilero, que al final si este es el lateral, bueno, el carrilero sería un poco más adelante quizá, pero no tendría tanta importancia porque al final a nivel de conceptos sí que a nivel táctico puede variar un poco, pero a nivel de conceptos no cambia tanto con respecto a un lateral. Y sí que podríamos meter aquí la figura del mediapunta, pero lo mismo con el interior. Al final a nivel de conceptos no cambia tanto un mediapunta de un interior, ¿no? Entonces
En este caso utilizamos estas 7 posiciones, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer después una vez que tengamos estas 7 posiciones cubiertas? Es decir, estas 7 posiciones bien definidas. Si vosotros queréis meter carrileros o si queréis meter mediapuntas, lógicamente no hay ningún problema. Al final va a ser más completa todavía, ¿vale? Pero, ¿qué debemos hacer en ese caso? Una vez que tenemos ya las 7 posiciones bien definidas o las posiciones que vosotros queráis. Básicamente lo que vamos a hacer en este caso es preparar un índice, ¿vale? ¿Y qué va a tener que incluir, mejor dicho, este índice? Básicamente, comportamientos individuales, ¿vale? Lo vamos a poner así, comportamientos individuales, tanto técnicos como micro, como tácticos, ¿vale? Tácticos sí que es verdad que no lo llegamos a trabajar tanto nosotros, pero también temas de posicionamiento son súper importantes. Lo que pasa es que ya depende más de un modelo de juego, ¿vale? Para poder hablar con los futbolistas de si tiene que estar en una posición o en otra, o a nivel defensivo tiene que estar en cierto punto o en otro. Eso ya va más en función del modelo de juego del equipo, ¿vale? No va tanto a nivel individual. Pero, sobre todo, conceptos técnicos y micro sí que tienen que estar al 100% definidos. Entonces es muy importante que, por ejemplo, si estamos hablando de un centrocampista, pues pensemos en todas las cosas que tiene que cumplir ese centrocampista. Vamos a ponerlo aquí como ejemplo. Vamos a borrar esto y vamos a poner un mediocentro, por ejemplo. Vale, pues tenemos que hacer un índice con todas las cosas que creemos que tiene que dominar ese mediocentro. Vale, entonces, en el momento en el que tanto a nivel ofensivo o con balón como a nivel defensivo o sin balón tengamos todos los conceptos, ¿vale?, bien definidos, es decir, todos los ofensivos y todos los defensivos que puede dominar un centrocampista tanto a nivel ofensivo como defensivo, valga la redundancia, ahí es cuando tenemos que empezar a buscar clips, ¿vale? Y empezar a buscar esas acciones en partidos. A mí es una de las cosas que más me gustan, es una de las cosas que más me divierten como analista individual, aparte del hecho de mejorar los jugadores, pero sobre todo la creación de la base de datos es una cosa súper interesante, porque al final lo que estamos haciendo es trabajar viendo fútbol, que es lo que queremos hacer todos, es lo que queremos, es a donde queremos llegar, vivir del fútbol, ¿no? Entonces, en este caso, pues, una vez que tú tienes bien definido el índice, lo único que tienes que hacer, pues, es buscar en un partido esas acciones en concreto, ¿vale? Y luego a partir de ahí cortarlas. ¿Cómo hago yo para trabajar todos los conceptos, todas las posiciones? Básicamente lo que hago es trabajar por posiciones. Entonces, si por ejemplo el fin de semana me apetece ver un partido que me guste, como puede ser, no lo sé, este fin de semana me parece que hay un Arsenal Manchester United. Vale, pues yo, además de ver el partido, lo que voy a hacer en este caso es, vale, tengo una base de datos medio creada, ya he tocado porteros, ya he tocado laterales, ya he tocado centrales. Vale, pues la siguiente posición que me toca son centrocampistas defensivos, pivotes. Vale. Vale, entonces, en este partido, yo la forma en la que tengo de trabajar para unir estos conceptos a la base de datos, la forma que tengo de trabajar es hacer todos los cortes del partido de los centrocampistas defensivos, en este caso. ¿Vale? Es decir, vamos a ponerlo en rojo, que sería hacer cortes de todas las acciones. Vale, ¿cómo podemos hacer estos cortes? Con cualquier software de análisis y, si no, con el último vídeo que tenéis subido en mi canal, el anterior a este que estáis viendo, es un vídeo de cómo podemos hacer análisis también con editores de vídeo, ¿vale? Sin necesidad de un software de análisis. Entonces, bueno, es muy sencillo, es conseguir el partido. Una vez que consigáis el partido, podéis empezar ahí a hacer los cortes sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, hacéis los cortes de todas las acciones de esos jugadores, en este caso de los pivotes. ¿Qué hacemos después? Básicamente, una vez que tengamos todos los cortes hechos, vamos a ir al índice, ¿vale? Vamos a volver a nuestro índice, que lo teníamos por aquí, y lo que vamos a hacer en este caso es ver qué acciones dentro de la base de datos podemos mejorar a nivel de clips o que ni siquiera tengamos, ¿vale? Pues si, por ejemplo, volvíamos al mismo ejemplo de antes, ¿no? Vemos que en el índice, pues, tenemos apuntado los controles con pierna alejada y no tenemos ningún vídeo de ese concepto. Bueno, pues vamos a coger de esos cortes que hicimos de todo el partido
los controles con pierna alejada y ya los vamos a introducir en la base de datos, ¿vale? Ya vamos a tener ese concepto dentro de la base de datos. ¿Qué otros conceptos vamos a introducir? Pues si, por ejemplo, tenemos los perfilamientos a nivel defensivo dentro de la base de datos, pero el clip que guardamos en su día no es tan interesante porque pasa X cosa dentro del clip o no está bien grabado o no se ve muy claro, bueno, pues vamos a intentar buscar alguno que sí que se vea más claro y que sí que esté bien grabado. Vale, entonces en ese caso pues simplemente tenemos que trabajar en el partido con todos los cortes. Una vez sacamos todos los cortes, sacamos la hoja o el Excel donde tengamos apuntados todos los conceptos, es decir, el índice, y a partir de ahí vemos lo que podemos mejorar y lo que no, ¿vale? Entonces lo que no, simplemente nos deshacemos de ello, no lo necesitamos, ¿vale? Y nos quedamos solamente con la parte interesante, que serían los conceptos nuevos que no teníamos dentro del vídeo, que sí teníamos en el índice, pero no dentro del vídeo, y nos quedamos con los que podemos mejorar, ¿vale? Entonces eso es súper importante. Entonces, sabiendo una vez ya cómo se crea esta base de datos, no es nada del otro mundo, ¿vale? Es decir, al final es pura lógica, es decir, es hacer un índice con todas las posiciones, con todos los conceptos técnico, tácticos y micro que deberían dominar un futbolista por posición, y a partir de ahí empezar a sacar cortes, ¿vale? ¿Cómo podéis tener estos índices? Bueno, nosotros en la formación, dentro de la formación de análisis individual, os entregamos nuestros propios índices, ¿vale? Nosotros tenemos la suerte de que llevamos muchos años dedicándonos a esto, tenemos todos los índices muy bien detallados, muy bien ordenados, entonces simplemente os los entregamos y podéis tener esos índices para hacer vuestras propias bases de datos, por así decirlo, ¿no? Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es no hacerla demasiado extensa, ¿vale? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué no hacerla demasiado extensa? Porque vale más tener una base de datos, como por ejemplo puede ser la nuestra, que tiene, no lo sé exactamente, pero probablemente entre 8.000 y 10.000 vídeos, ¿vale? Que son muchísimos, lógicamente, pero al final es una base de datos que a nivel de conceptos no es tan grande. Sí que es verdad que tiene tantos vídeos porque muchos conceptos los tenemos doblados o triplicados para tener 2 o 3 vídeos, que siempre viene bien, pero yo lo pondría como máximo, es decir, estas 10.000 lo pondría como máximo. ¿Por qué? Porque después a la hora de buscar los vídeos va a ser mucho más complicado. Es decir, hay gente que a lo mejor salió incluso de nuestra formación y demás, que me comentan que tienen, no sé, 30, 40.000, 100.000 vídeos a lo mejor en una base de datos, y lo único que te sirve eso es primero, para no encontrar lo que quieres, para que sea un lío, para perder tiempo y para perder espacio en el disco duro que utilices o en el ordenador, ¿no? Entonces, realmente tampoco es tan interesante hacerla mucho más grande que esto, ¿vale? Yo conozco incluso gente que tiene bases de datos, esto no es broma, son personas extranjeras que hablé con ellas de otras empresas de análisis individual y demás, y tienen bases de datos de 2, 3 millones de clips, o sea, es una locura. Entonces, evidentemente eso es un poco contraproducente realmente, porque no tienes esa claridad a la hora de buscar un concepto, no sabes muy bien dónde encontrarlo, sobre todo a nivel de espacio también es súper complicado poder tener todo ese espacio disponible. Entonces ya digo, una base de datos bien hecha de 800 o 1000 conceptos, si quieres llegar a los 10.000 como nosotros, pues perfecto, porque va a estar mucho más completa, pero no mucho más. O sea, creo que no es necesario hacer mucho más, ¿vale? Entonces, básicamente es esto, no tiene mucho más, no hay mucho más que comentar, pero es súper importante, ¿vale? Porque al final, a la hora de mejorar a un futbolista, cuando tú le enseñas el vídeo, eso es totalmente clave. Lo que decía al principio del vídeo, ¿cómo puede hacer un entrenador o cómo puede hacer un analista grupal esta base de datos? Bueno, puede hacerla básicamente igual, pero con comportamientos grupales, ¿vale? Que es mucho más sencillo, mucho más rápido. Al final, los analistas individuales vamos mucho más al detalle, pero al final a nivel global o a nivel grupal, bueno, pues puedes tener ciertos cortes de salidas de balón, de fases de creación, de finalización, de diferentes esquemas, de diferentes estructuras. Y sí, puedes hacer una base de datos muy, muy interesante también, pero más a nivel grupal, ¿vale? Entonces, bueno, ya depende de lo que te guste más, si es el análisis individual o grupal, pues ya puedes, incluso puedes tener las dos. Ahí sí que vas a ser, bueno, pues una persona súper interesante dentro del mundo del fútbol, porque cuanta más información tengas, mucho mejor, ¿vale? Entonces, por eso lo digo.
Nosotros dentro de la formación, ¿vale? Acabamos de abrir 2 plazas para la formación. Ya sabéis que tenéis en la primera línea de la descripción la lista de espera, y si al perfil nos encaja dentro de la formación, estamos buscando perfiles muy concretos, si tu perfil nos encaja, nos pondremos en contacto contigo. Dentro de esos perfiles, dentro de la gente que entre en la formación, vamos a entregarle una muestra de nuestra base de datos, ¿vale? Más o menos de unos 600, 700, 800 conceptos, ¿vale? Que está muy bien, está muy completa. Vais a tener ya una muy buena base, vais a ahorraros muchas horas de trabajo también, y a partir de ahí podéis sumar vosotros los conceptos que queráis, pero ya vais a tener una muy muy buena base con la que, de hecho, incluso aunque no queráis meter ningún concepto nuevo, ya vais a tener bastante trabajo hecho en ese caso, ¿vale? Entonces, que sepáis que las 2 plazas que hemos abierto tienen disponible la muestra de la base de datos para que podáis vosotros también empezar a trabajar como analistas individuales. Así que nada, no me queda mucho más que comentar de este tema, así que sin más, nos vamos a ver en el próximo vídeo, seguramente el lunes. Así que ya sabéis, Instagram y lista de espera en la descripción, y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo.